El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando el timbre sonó en la mansión de los Alarcón, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Gustavo Alarcón, empresario del sector inmobiliario de 42 años, respiró hondo antes de desactivar la alarma. Desde el fallecimiento de su esposa Renata, hacía 8 meses, cualquier rutina se convertía en un desafío. Se arregló rápidamente el cabello canoso de las sienes y abrió la puerta, encontrando a una mujer de aproximadamente 40 años, con el pelo rizado recogido en un moño sencillo, ojos castaños atentos y una postura digna a pesar de la ropa humilde. «Buenos días, soy Yara Olmos. Vengo para la entrevista de trabajo de limpiadora». «Puntual», observó Gustavo, consultando el reloj. «Adelante, por favor». La agencia de empleo había enviado el 7º currículum en menos de 3 meses. Las otras 6 limpiadoras no habían durado más de 2 semanas cada una. El problema no era el salario generoso, ni las condiciones de trabajo. El problema era Luisa, la hija de 9 años de Gustavo. «Espere en la sala, por favor. Voy a buscar sus documentos en la oficina», indicó el sofá beige de cuero. Yara asintió, sentándose en el borde, observando discretamente el ambiente. La mansión era un monumento al lujo discreto. Suelos de mármol italiano, obras de arte españolas contemporáneas, muebles de diseño exclusivo, pero había algo extraño en el ambiente. Las cortinas estaban siempre entreabiertas, dando un aire sombrío a un lugar que claramente había sido diseñado para ser luminoso. Había pocos objetos personales a la vista, excepto por una serie de portarretratos boca abajo en las estanterías. «¿Tiene experiencia con niños?», preguntó Gustavo al regresar, hojeando los documentos. «Sí, trabajé como niñera antes de especializarme en servicios domésticos. También tengo sobrinos», respondió Yara con sencillez. Gustavo dudó antes de hablar, eligiendo las palabras. «Necesito ser sincero. Mi hija Luisa está atravesando un momento difícil. No ha reaccionado bien a los extraños en casa desde el fallecimiento de su madre». Yara asintió con comprensión. «¿Y cómo lo demuestra?». «Bueno, la última limpiadora dijo que Luisa le tiró pintura a las sábanas recién cambiadas. La anterior encontró sal en el azucarero y azúcar en el salero. La cuarta necesitó puntos cuando Luisa, accidentalmente, dejó trozos de cristal en el suelo de la cocina». Yara no se inmutó. «Entiendo. La niña está expresando su dolor de la manera que puede». Gustavo la estudió con curiosidad. «La mayoría de la gente dice que necesita disciplina. La mayoría de la gente no comprende el duelo infantil, señor Alarcón». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, interrumpido por pasos ligeros que bajaban la escalera. Una niña pequeña de cabello castaño ondulado y ojos verdes, claramente heredados de su madre, se detuvo en el último escalón. Todavía estaba en pijama, sosteniendo un conejo de peluche desgastado por el uso. «Papá», llamó Luisa, su voz oscilando entre la curiosidad y la desconfianza al notar la presencia de Yara. «Hija, ella es la señora Olmos. Vino para la entrevista de trabajo». La niña frunció el ceño, su expresión endureciéndose al instante. «Otra más. ¿Cuánto durará esta? ¿2 días? 3? «Luisa», reprendió Gustavo avergonzado. «Está bien», intervino Yara con una sonrisa serena. «Es un placer conocerte, Luisa. Puedes llamarme Yara». «No necesito saber tu nombre. No te quedarás aquí mucho tiempo», respondió la niña, bajando el resto de los escalones y desapareciendo en dirección a la cocina. Gustavo suspiró pesadamente. «Disculpe por su comportamiento». «No hay necesidad de disculpas. ¿Puedo empezar hoy?». El hombre arqueó las cejas, sorprendido. «¿Incluso después de esto?». «Especialmente después de esto», respondió Yara con firmeza. En las horas siguientes, Yara trabajó en silencio, familiarizándose con la casa mientras Luisa la observaba de lejos, como un pequeño depredador estudiando una presa. Gustavo se retiró a su oficina en casa. Desde el fallecimiento de Renata, había reducido drásticamente sus visitas a la empresa, dejando la gestión a sus socios y directores. A mediodía,
Yara preparaba el almuerzo cuando Luisa entró en la cocina. La niña se quedó parada, observando cada movimiento de la nueva empleada. «¿Te gusta el estofado?», preguntó Yara sin desviar la mirada de las ollas. Luisa no respondió, pero su estómago rugió audiblemente, provocando una sonrisa discreta de Yara. La limpiadora siguió cocinando, actuando como si la presencia silenciosa de la niña fuera completamente normal. «Mi mamá hacía estofado con champiñones extra», dijo finalmente Luisa, con voz baja. Yara se volvió hacia ella. «¿De verdad? ¡Qué coincidencia! Yo también estoy poniendo champiñones extra». La niña se acercó un poco, espiando la olla. Ella también ponía patatas paja directamente en el plato, no en la olla. «Las patatas en la olla se ponen blandas», asintió Yara. «Las serviré aparte». Una pequeña chispa de interés surgió en los ojos de Luisa, rápidamente, suprimida cuando el móvil de Gustavo sonó en el piso de arriba. La niña aprovechó la distracción de Yara para coger sal y verter una cantidad generosa en la olla cuando la limpiadora se giró para coger platos del armario. Durante el almuerzo, Gustavo fue el primero en darse cuenta. «Luisa», comenzó con tono de advertencia al probar el estofado extremadamente salado. Yara, sin embargo, comió una cucharada completa sin demostrar ninguna reacción. «Está delicioso. Gracias por la ayuda con el condimento, Luisa». La niña, que esperaba una explosión, miró a Yara con una mezcla de sorpresa e irritación. Nadie había notado sus sabotajes tan rápidamente, y mucho menos reaccionado con tanta calma. Después del almuerzo, mientras Gustavo atendía una videoconferencia, Yara comenzó a limpiar la sala de estar. Luisa la siguió, cada vez más frustrada con la resistencia de la nueva limpiadora a sus provocaciones. La mujer limpiaba los muebles con cuidado, quitando el polvo de los portarretratos sin mirar las fotografías. Cuando llegó a un marco de plata boca abajo, Luisa corrió de repente e intentó arrancárselo de las manos a Yara. «¡No toques eso! ¡Es de mi mamá!», gritó la niña, tirando del portarretratos con fuerza. Eminosí. La disputa. La fotografía cayó al suelo. El cristal se agrietó con el impacto. Luisa se quedó paralizada, mirando la imagen de su madre sonriendo en una playa, ahora bajo el cristal roto. «Lo estropeaste, estropeaste su foto», explotó la niña, con lágrimas brotando de sus ojos. «Te odio. Los odio a todos. Quiero a mi mamá de vuelta». Yara se arrodilló lentamente, recogiendo el portarretratos con cuidado. En lugar de reprender a Luisa o defenderse, miró la fotografía largamente, su propio rostro suavizándose en una expresión de reconocimiento. «Renata», susurró, acariciando el cristal roto. Luisa dejó de gritar al instante. «¿Tú conocías a mi mamá?». Yara levantó los ojos encontrando la mirada confusa de la niña. «Sí, la conocía. Muy bien, de hecho». «Estás mintiendo», acusó Luisa, pero su voz vaciló. «Ella tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, en el lado derecho, ¿verdad? De cuando se cayó de la bicicleta a los 12 años, y le encantaba el helado de pistacho, aunque fuera un color extraño». Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. «¿Cómo sabes eso?». Yara sonrió con gentileza. «Porque las dos nos caímos de esa bicicleta. Yo iba en el asiento de atrás». La niña se quedó inmóvil absorbiendo la información. Su expresión oscilaba entre la desconfianza y un desesperado deseo de creer. «También sé», continuó Yara suavemente, «que te cantaba, Estrellita, ¿dónde estás?, para dormir, incluso cuando decías que ya eras demasiado mayor para canciones de cuna». Fue como si una presa se rompiera dentro de Luisa. La niña avanzó hacia Yara, no con agresividad, sino cayendo en sus brazos en un abrazo desesperado. Los sollozos que siguieron fueron profundos, provenientes de un lugar que había estado reprimido durante meses. Yara la abrazó con firmeza, meciéndola suavemente, mientras le acariciaba el cabello. «La echo tanto de menos», lloró Luisa contra el hombro de la mujer. «Me duele tanto». «Lo sé, pequeña, lo sé», respondió Yara con su propia voz entrecortada. «Tu mamá era increíble,
y te amaba más que a nada en el mundo. Gustavo, atraído por los gritos, se paralizó en la puerta de la sala al presenciar la escena. Su hija, que durante meses había rechazado cualquier contacto físico más allá de lo esencial, ahora se aferraba a una extraña como si su vida dependiera de ello. Confuso y alarmado dio un paso adelante, pero se detuvo cuando vio a Yara susurrar algo al oído de Luisa que hizo que la niña asintiera y se calmara gradualmente. Mientras observaba a la nueva limpiadora reconfortar a su hija con una intimidad desconcertante, una única pregunta resonaba en la mente de Gustavo. ¿Quién era realmente Yara Olmos? Esa noche, después de acostar a una Luisa extrañamente dócil, Gustavo esperó en la terraza de la mansión. La ciudad de Madrid se extendía ante él, una alfombra de luces contra el cielo oscuro. Giraba distraídamente el vaso de whisky en sus manos cuando oyó pasos suaves acercándose. ¿Durmió?, preguntó sin volverse. Sí, respondió, y Yara pidió que dejara la luz del pasillo encendida. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente volviéndose para encararla. 6 psicólogos infantiles, 2 psiquiatras, y nada logró lo que tú hiciste en menos de un día. Yara permaneció en silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. No fue lo que hice, fue quien soy. ¿Y quién eres exactamente, Yara Olmos?, preguntó Gustavo, su voz oscilando entre la curiosidad y la desconfianza. Creo que es mejor que nos sentemos para esta conversación, sugirió ella. Gustavo indicó el sillón de mimbre frente al suyo. Cuando Yara se acomodó, él notó que ella traía una pequeña bolsa de tela gastada. «Usted ama a su hija», comenzó ella, no como una pregunta, sino como una constatación. «Más que a nada en el mundo». Y amaba a su esposa. Un destello de dolor cruzó el rostro de Gustavo. «Sí, mucho». Entonces iré directo al grano. Yo conocí a Renata. No casualmente, como le di a entender a Luisa. Abrió la bolsa y sacó una fotografía antigua, entregándosela a Gustavo. Crecimos juntas. La fotografía mostraba a 2 adolescentes abrazadas, sonrientes, frente a un muro grafitado. Una de ellas era inconfundiblemente Renata, con sus expresivos ojos verdes. La otra era una versión más joven de Yara. «Vallecas», explicó ella, notando la mirada inquisitiva de Gustavo al fondo de la imagen. «Crecimos allí, en la misma calle, en el mismo edificio». Gustavo examinó la fotografía, atónito. En 8 años de matrimonio, Renata nunca había mencionado una amiga de la infancia llamada Yara. De hecho, rara vez hablaba sobre su vida antes de la universidad. «¿Por qué mi esposa nunca habló de usted?». Yara respiró hondo. «Porque cuando Renata entró en la UCM con beca integral, comenzó una nueva vida. Una vida que, eventualmente, no tenía espacio para mí». Las palabras flotaron en el aire como humo. Gustavo había conocido a Renata en la universidad, donde ella estudiaba arquitectura y él, administración. Sabía que ella venía de orígenes humildes. Eso siempre había sido parte de su admiración por ella, su determinación en superar las circunstancias. Pero los detalles siempre permanecieron nebulosos, como si Renata hubiera levantado una pared entre su pasado y su presente. «Continúe», pidió, sirviéndose otro vaso de whisky y ofreciéndole agua a Yara, que aceptó con un asentimiento. «Éramos inseparables desde los 6 años. Compartíamos todo, comida, ropa, sueños. Estudiábamos juntas todos los días. Renata siempre fue brillante, ¿sabe? Mientras yo me esforzaba por entender matemáticas, ella resolvía problemas complejos como si fuera un juego». Gustavo sonrió involuntariamente. Esa era la Renata que él había conocido. Mente aguda, solucionadora de problemas. «Cuando cumplimos 17 años», continuó Yara, «nos prometimos la una a la otra que, pasara lo que pasara, siempre cuidaríamos lo que la otra tuviera de más precioso». Hizo una pausa. «Fue un pacto de adolescentes, ¿sabe? De esos que haces con toda la seriedad del mundo a esa edad». «¿Qué pasó después?», preguntó Gustavo, ya sospechando la respuesta. «Renata consiguió la beca. Se mudó a una residencia estudiantil.
Al principio volvía todos los fines de semana. Me contaba sobre las clases, los profesores, los nuevos amigos. Luego fueron quincenales, mensuales, hasta que... Yara desvió la mirada hacia la ciudad. Hasta que las visitas pararon. Las llamadas telefónicas se hicieron raras. Gustavo sintió un nudo en el pecho. Había conocido a Renata en el segundo año de la facultad. En aquella época, ella ya frecuentaba círculos de la élite madrileña, adaptándose como un camaleón talentoso. Nunca imaginó el coste emocional de esa transformación. Fue cuando ella le conoció a usted, dijo Yara, sin acusación, en su voz, y a su familia. Mi familia, repitió Gustavo con una nota amarga en su voz. Especialmente mi madre, me imagino. Yara asintió. No la culpo, Gustavo. Renata tomó decisiones difíciles, pero suyas. Cuando ustedes se comprometieron, recibí una última llamada telefónica. Estaba llorando. Dijo que su madre le había dejado claro que, para ser aceptada en la familia Alarcón, necesitaba cortar todos los lazos con su pasado en Vallecas. Y usted nunca más la vio. No personalmente. Seguí su vida por las redes sociales de lejos. Vi cuando Luisa nació, cómo Renata parecía feliz en las fotos. Lo era, afirmó Gustavo. Feliz, quiero decir. Al menos yo creía que sí. Un silencio pesado cayó entre ellos, lleno solo por los sonidos distantes de la ciudad. ¿Por qué ahora?, preguntó Gustavo finalmente. ¿Por qué buscar este empleo justamente ahora? Yara sacó otra fotografía de la bolsa, esta vez una imagen de periódico. Una pequeña nota sobre el fallecimiento de Renata Cardoso Alarcón, esposa del empresario Gustavo Alarcón, tras complicaciones derivadas de un aneurisma. Cuando lo supe me quedé destrozada, pero lo que realmente me trajo hasta aquí fue esto. Mostró la pantalla del móvil, un reportaje sobre Gustavo Alarcón asumiendo la presidencia del Instituto Nuevo Futuro, en homenaje a su difunta esposa. La noticia mencionaba brevemente las dificultades de adaptación de la hija de la pareja. Recordé nuestro pacto, cuidar lo que la otra tiene de más precioso. Renata siempre decía que si algún día tenía hijos, ellos serían su mayor tesoro. ¿Entonces vino para cumplir una promesa de adolescencia?, preguntó Gustavo, con incredulidad en su voz. Vine porque una parte de Renata vive en Luisa, y porque nadie más que yo conoció a Renata antes de que se convirtiera en la señora Alarcón. Su hija está sufriendo porque perdió a su madre sin realmente conocerla por completo. Gustavo se levantó abruptamente, caminando hasta la balaustrada de la terraza. Las palabras de Yara le golpeaban como flechas certeras, exponiendo heridas que él ni siquiera sabía que poseía. ¿Sabe lo que Luisa me preguntó el mes pasado?, dijo de espaldas a Yara. Me preguntó si su madre tenía algún libro favorito en la infancia. Yo no supe responder. 8 años casados, y yo no sabía decir cuál era el libro favorito de mi propia esposa cuando era niña. Era El Principito, respondió Yara suavemente. Renata lo leyó tantas veces que las páginas empezaron a soltarse. Las pegaba de nuevo con cinta adhesiva. Gustavo se giró lentamente, sus ojos húmedos. ¿Qué más? Ella tenía miedo a las cucarachas. Coleccionaba piedrecitas de colores que encontraba en la calle. Su sabor de pizza favorito era el de pepperoni con cebolla, y sabía todas las capitales del mundo porque soñaba con viajar un día. Cada detalle era como un tesoro desenterrado, fragmentos de la mujer que él había amado pero nunca había conocido completamente. Quiero creerle, admitió Gustavo, pero entienda mi posición. Usted aparece de la nada, conquistando a mi hija con Min City, informaciones que cualquier persona cercana a Renata podría saber. Yara se levantó, encarándolo con dignidad. ¿Qué quiere como prueba? Tengo fotos, cartas antiguas, incluso un diario que compartíamos. Puedo traer vecinos de Vallecas que nos conocieron. Doña Zulema, que nos cuidaba cuando nuestras madres trabajaban. Don Jorge, el dueño de la tienda de comestibles, que nos dejaba coger dulces a crédito cuando éramos niñas. No será necesario, respondió Gustavo después de un momento. Hay algo en sus ojos, la manera en que habla de ella, no es algo que se pueda fingir. ¿Entonces me cree?
Estoy inclinado a creer, pero necesito que entienda una cosa. Luisa es todo lo que me queda. Si esto fuera algún tipo de... Él dudó, buscando la palabra. ¿Engaño?, completó Yara, una sombra de resentimiento en sus ojos. No estoy detrás de su dinero, Gustavo. Tengo mi vida, mi trabajo. Vine porque... Se detuvo, como si reuniera coraje. Vine porque también estoy de luto. Perdí a mi mejor amiga 2 veces. La primera, para este mundo al que ella eligió pertenecer. La segunda, para siempre. El silencio que siguió tuvo un peso diferente, cargado no de desconfianza, sino de un reconocimiento mutuo del dolor. Sí, permito que usted continúe aquí, dijo Gustavo finalmente. Será con algunas condiciones. Estoy escuchando. Primero, mantendremos su verdadera conexión con Renata entre nosotros por ahora. Quiero observar cómo Luisa responde a su presencia antes de complicar las cosas. Yara asintió. Comprensible. Segundo, quiero que me cuente todo sobre Renata. Cada recuerdo, cada historia. No para mí, sino para que yo pueda compartirlas con Luisa cuando sea apropiado. Es justamente lo que pretendo hacer. Y tercero, él dudó. Necesito verificar su historial, nada personal, solo diligencia básica. Tengo una hija que proteger. Haga lo que necesite, respondió Yara con serenidad. No, tengo nada que esconder. Gustavo le extendió la mano que Yara estrechó firmemente. Un acuerdo silencioso estaba sellado. Una última cosa, añadió ella soltando su mano. Me gustaría continuar como limpiadora, no como algún tipo de invitada especial. Renata valoraba el trabajo honesto por encima de todo. Y Luisa necesita estabilidad, no más cambios. Gustavo asintió, sorprendiéndose con el respeto que empezaba a sentir por aquella mujer. Como prefiera. Esa noche, mientras Yara volvía a su pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, Gustavo permaneció despierto, hojeando álbumes de fotografías. En cada imagen de Renata, él ahora buscaba rasgos de aquella joven de Vallecas que nunca había conocido, y por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza. Quizás, a través de las historias de Yara, Luisa pudiera recuperar algo de la madre que había perdido. Quizás todos ellos pudieran. La transformación en la casa de los Alarcón durante las semanas siguientes fue sutil, pero innegable. Como un jardín despertando después de un largo invierno, pequeños cambios florecían diariamente. Las cortinas, antes perpetuamente entreabiertas, ahora se abrían para recibir el sol. Los portarretratos de Renata, que durante meses permanecieron boca abajo, volvieron a su posición original, su sonrisa nuevamente visible en cada habitación. Yara cumplía sus funciones como limpiadora con eficiencia discreta, manteniendo la casa impecable. Pero era en los momentos entre las tareas donde la verdadera magia ocurría, cuando se sentaba con Luisa y, como quien no quiere la cosa, dejaba escapar fragmentos del pasado. «Tu mamá tenía la risa más contagiosa del mundo», comentó Yara una tarde mientras doblaba ropa en la habitación de la niña. Cuando empezaba a reír, no podía parar. Se ponía roja, sin aliento, a veces incluso con hipo. Luisa, que dibujaba sentada en la cama, levantó los ojos con interés. «¿Como mi risa?» Yara sonrió. «Exactamente como la tuya. Es impresionante cómo heredaste eso de ella». La niña consideró la información, guardándola como una joya preciosa. ¿Qué más heredé de ella? Bueno, además de los ojos verdes, la terquedad, sin duda. Cuando su madre decidía algo, nadie en el mundo podía hacerla cambiar de opinión. «Papá siempre dice que soy terca como una mula», Luisa comentó con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es un cumplido, ¿sabías? Fue esa determinación la que ayudó a tu madre a conseguir todo lo que logró en la vida». Estas conversaciones surgían naturalmente, sin forzarlas. Yara nunca imponía recuerdos, solo los ofrecía como quien comparte un secreto valioso. Y Luisa, hambrienta de cualquier conexión con su madre, absorbía cada palabra. Gustavo observaba esta dinámica con una mezcla de gratitud y melancolía. Una noche, después de acostar a Luisa,
Encontró a Yara en la cocina preparándose para irse. Pidió escuchar más historias sobre cuando su madre era niña, comentó él, apoyándose en el marco de la puerta. Sí, Yara respondió, arreglando su bolso. Le conté sobre la vez que Renata organizó una obra de teatro en el barrio. Solo tenía 10 años, pero convenció a todos, los adultos, para que la ayudaran. Escribió el guión, distribuyó los papeles, cosió los disfraces con retales. Fue un éxito. Recaudamos dinero para reformar la placita. Gustavo asintió con la cabeza, maravillado. Ella nunca me contó eso. Hay muchas historias que ella no contó, y Yara observó sin rencor. Algunas personas necesitan dejar el pasado atrás para construir el futuro. ¿Crees que fue eso? ¿O fue presión de mi familia? Yara ponderó antes de responder. Probablemente un poco de ambos. Renata siempre soñó a lo grande, pero también era sensible al rechazo. Cuando conoció a tu familia, pueden ser bastante intimidantes. Gustavo completó. Un silencio comprensivo flotó entre ellos. ¿Por qué nunca te casaste? Gustavo preguntó abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta personal. Yara lo encaró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Quién dijo que nunca me casé? Oh, disculpa, yo asumiendo. Me casé a los 22, explicó ella. Con un profesor de educación física. Duró 3 años. Él quería hijos inmediatamente. Yo quería terminar mi formación como técnica de enfermería. Incompatibilidad de objetivos, como dicen. ¿Eres enfermera? Gustavo preguntó genuinamente sorprendido. Técnica de enfermería. Trabajé en el Hospital Universitario La Paz por 6 años. Después en una clínica particular en Chamberí. Y ahora estás limpiando mi casa. El comentario salió más brusco de lo que Gustavo pretendía. Yara, sin embargo, no se ofendió. Ahora estoy exactamente donde necesito estar, respondió ella con serenidad. Las profesiones son solo etiquetas, Gustavo. Lo que importa es el propósito. Antes de que pudiera responder, el interfono sonó. Gustavo frunció el ceño. Eran casi las 9 de la noche, una hora inusual para visitas. Señor Almeida, su prima Débora está aquí, anunció el guardia de seguridad del condominio. Gustavo suspiró. Déjala pasar. Volviéndose hacia Yara, explicó. Mi prima. No te preocupes, no debe tardar. Minutos después, una mujer de aproximadamente 40 años, cabello rubio perfectamente arreglado y ropa de diseñador, entró en la casa como un huracán elegante. Gustavo, no me contestas las llamadas desde hace una semana. Tuve que venir personalmente a ver si todo estaba bien con ustedes. Hola, Luisita debe estar durmiendo. Y mamá está preocupadísima, ya sabes cómo se pone cuando... Débora interrumpió su monólogo al notar a Yara. Oh, disculpa, no sabía que tenías visita. Ella es Yara Oliveira, nuestra nueva empleada. Gustavo presentó formalmente. Ah, claro. Débora sonrió, su mirada evaluando a Yara de pies a cabeza. La nueva ama de llaves. Limpiadora, Yara corrigió educadamente. Con permiso, ya me voy. No necesitas irte por mi culpa, Débora insistió con falsa cortesía. Ya terminé mi turno. Yara respondió simplemente. Hasta mañana, señor Almeida. Gustavo asintió sintiendo una extraña incomodidad al verla salir. Tan pronto como la puerta se cerró, Débora abandonó la sonrisa. Señor Almeida, ¿en serio, Gustavo? ¿Desde cuándo permites tanta formalidad? Juliana te trataba por tu primer nombre. Juliana era niñera con título universitario, no limpiadora. Él respondió automáticamente, repitiendo la lógica que antes le parecía tan natural. Exactamente a eso me refiero. Débora afirmó siguiéndolo hasta la sala. Por cierto, ¿por qué contratar solo a una limpiadora? Siempre tuviste un equipo completo. Niñera, ama de llaves, limpiadora, chófer. Estoy simplificando las cosas. Luisa no necesita niñera, ya tiene 9 años. Y yo mismo puedo llevarla a la escuela. Débora estudió a su primo con ojos analíticos. Estás diferente. Me estoy adaptando, él corrigió, sirviéndose un vaso de agua. ¿Le ofreciste algo a la visita? La conversación derivó hacia asuntos familiares. El cumpleaños de la matriarca que se acercaba, problemas con un tío alcohólico, actualizaciones sobre primos lejanos. Débora, como siempre,
Era el epicentro de los chismes de la familia Almeida. Pero mientras hablaba, sus ojos escrutadores notaban los pequeños cambios en la casa. Los portarretratos de Renata, observó de repente. Están todos de vuelta. Gustavo asintió. Luisa lo pidió. ¿Y aquello? Débora señaló un dibujo infantil fijado en la nevera, una figura de mujer con cabello castaño y una gran sonrisa. Es nuevo. Luisa dibujó a su madre ayer. Quiso ponerlo en la nevera. Débora entrecerró los ojos. Gustavo, ¿qué está pasando? Me llamaste hace un mes devastado porque Luisa tuvo otro brote en la escuela. Ahora de repente, todos son flores, dibujos felices y portarretratos. Ella está mejorando, Débora, finalmente procesando el duelo. ¿Coincidentemente desde que llegó la nueva limpiadora? Cuestionó con evidente sospecha. Gustavo desvió la mirada. Yara tiene un don especial con los niños. Yara, Débora repitió el nombre lentamente. Es la primera vez que te oigo llamar a una empleada por su primer nombre en años. Antes de que Gustavo pudiera elaborar una respuesta, se escucharon pasos ligeros en la escalera. Luisa apareció frotándose los ojos somnolientos. «¿Papá?» Oí voces. «¡Princesita!», Débora exclamó con entusiasmo excesivo. «Tía D te extraña». Para sorpresa de ambos adultos, Luisa no retrocedió como solía hacer. Se acercó y aceptó el abrazo de su tía, aunque sin gran entusiasmo. «Hola, tía. ¿Te cortaste el pelo?», Débora preguntó, notando el peinado más corto de su sobrina. «Yara me lo cortó», Luisa respondió. «Igual al de mamá cuando era pequeña». Débora lanzó una mirada alarmada a Gustavo. «¿La limpiadora le está cortando el pelo ahora?». «Ella sabe cortar el pelo», Luisa defendió con una lealtad feroz que sorprendió a su padre. «Y me contó que mamá lo usaba así a mi edad. Mira, tía». La niña corrió hasta una mesa lateral y tomó una fotografía que Gustavo nunca había visto antes. Una Renata niña, con el mismo corte de pelo que Luisa ahora exhibía orgullosamente. «¿De dónde salió esa foto?», Débora preguntó, su voz ahora cargada de sospecha. «Yara la trajo», Luisa respondió inocentemente. «Ella tiene un montón de fotos de mamá de niña. Y me contó que mamá ganó un concurso de deletreo en la escuela, igual que yo gané la semana pasada». Gustavo se dio cuenta, demasiado tarde, del error estratégico. El rostro de Débora alternaba entre tonos de sorpresa e indignación. «Luisa, cariño, ya es tarde». Él intervino, suavemente. «Vuelve a la cama, ¿sí? Iré a arroparte en un minuto». A regañadientes la niña obedeció, no sin antes abrazar a su padre, otro gesto que había desaparecido en los últimos meses y ahora regresaba gradualmente. Tan pronto como Luisa subió, Débora cruzó los brazos. «Gustavo Almeida, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo es que tu limpiadora tiene fotos antiguas de Renata? Es complicado». «Descomplícalo», ella ordenó. Gustavo suspiró, masajeándose las sienes. Yara conoció a Renata en el pasado. ¿En el pasado cuándo? En la infancia. Crecieron juntas en Vallecas. Débora abrió mucho los ojos. ¿Me estás diciendo que contrataste a una mujer del pasado de Renata? ¿Ese pasado que ella se empeñó en dejar atrás? ¿El pasado que tu madre, mi tía, prácticamente exigió que abandonara para ser aceptada en la familia? No fue intencional, Gustavo se defendió. Solo lo descubrí después de que ella ya estaba trabajando aquí. ¿Y la mantuviste? Gustavo, ¿perdiste la cabeza? Esa mujer obviamente los está manipulando. Probablemente quiere dinero o peor. ¿No viste cómo Luisa respondió a ella? Gustavo argumentó, su voz endureciéndose. Por primera vez desde que perdimos a Renata, mi hija está riendo de nuevo, hablando, abrazando. No voy a despedir a la única persona que logró esa conexión. Débora respiró hondo, como si hablara con un niño terco. Primo, entiendo tu dolor, de verdad, pero estás siendo ingenuo. Esta mujer aparece de la nada, llena de historias convenientes y fotografías antiguas, y de repente se vuelve indispensable. ¿No ves el patrón? ¿Qué patrón, Débora? El clásico timo del amigo del pasado. Ella probablemente investigó todo sobre ustedes, consiguió algunas fotos antiguas
y ahora está plantando las semillas para algún tipo de extorsión emocional o financiera. Gustavo sintió que la ira crecía. No sabes de lo que estás hablando. ¿No? Entonces dime, ¿verificaste su historial? ¿Referencias? ¿Antecedentes penales? El silencio de Gustavo fue respuesta suficiente. Eso pensé, Débora concluyó tomando su bolso. Voy a investigar a esta Yara Oliveira, por ti y por Luisa. Cuando regrese con pruebas de quién es realmente, me lo agradecerás. Débora, no te metas en esto. Buenas noches, primo, ella cortó, dirigiéndose a la puerta. Avísale a tu madre que estás vivo, al menos, y ten cuidado con quién dejas entrar en tu vida y en la vida de Luisa. La puerta se cerró con un suave clic, pero el peso de las palabras de Débora permaneció. Gustavo subió las escaleras lentamente, la mente en un torbellino. En la habitación de Luisa encontró a su hija no durmiendo, como esperaba, sino sentada en la cama, hojeando un álbum de fotografías que nunca había visto antes. «Papá», ella llamó cuando él entró. «Yara me dio esto hoy. Son fotos de mamá cuando era pequeña. Mira, esta es la casa donde vivía». Gustavo se sentó al lado de su hija, observando las imágenes de una Renata que nunca había conocido. Una niña flacucha, con uniforme escolar remendado, jugando a la pelota en 1900. Una calle de tierra. Adolescente con aparato en los dientes, abrazada a Yara frente a un muro grafitado. Joven estudiante con libros en los brazos, el rostro serio de quien carga el peso de las expectativas. «¿Por qué nunca me mostraste estas fotos antes?», Luisa preguntó inocentemente. La pregunta golpeó a Gustavo como un puñetazo. ¿Cómo explicar que no poseía esos recuerdos? Que la Renata que había conocido era una versión pulida, reconstruida para adaptarse al mundo de los Almeida. «Yo no las tenía, hija». «¿Por qué?» «A veces», él comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, «las personas guardan partes de sí mismas separadas, como cajones diferentes». Luisa consideró la explicación. «Como cuando guardo los juguetes que ya no uso, pero no quiero tirar». «Algo así». Gustavo asintió, admirando la perspicacia de su hija. «Tu madre tenía una vida antes de conocerme, antes de que tú nacieras. Una vida diferente. Y Yara formaba parte de esa vida». «Sí. Entonces, ¿por qué mamá nunca nos habló de ella?». La pregunta flotó en el aire como una acusación silenciosa. Gustavo se dio cuenta de que ya no podía posponer la conversación difícil. «Luisa, cuando conocí a tu madre, mi familia, especialmente tú, abuela, tenía ideas muy rígidas sobre con quién deberíamos relacionarnos. Querían que tu madre se alejara de su pasado, de sus antiguos amigos». «¿Por qué?». La niña frunció el ceño. «Porque eran prejuiciosos», Gustavo admitió, la verdad saliendo amarga de su boca. «Creían que las personas de lugares como donde tu madre creció no eran adecuadas para nuestra familia». «Eso es muy idiota», Luisa declaró con la franqueza brutal de los niños. «Sí», Gustavo asintió, sorprendiéndose con la simplicidad de la conclusión. «Realmente es idiota». Luisa pasó otra página del álbum, revelando una foto de Renata e Yara adolescentes, usando maquillaje exagerado y ropa improvisada para alguna fiesta. «¿Papá? ¿Sí, hija? ¿Mamá era feliz contigo?». La pregunta lo golpeó como una flecha certera. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque sonríe diferente en estas fotos», Luisa explicó, señalando las imágenes antiguas. «Aquí su sonrisa es grande, muestra todos los dientes. En nuestras fotos, sonríe así». La niña demostró una sonrisa contenida, de labios cerrados. Gustavo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo una niña de 9 años podía ver lo que él nunca había notado? «Tu madre te amaba más que a nada en el mundo, Luisa», él respondió, evitando directamente la pregunta. «De eso estoy absolutamente seguro». «Lo sé», la niña respondió, cerrando el álbum con cuidado. «Yara dijo que cuando mamá supo que estaba embarazada de mí, lloró de felicidad durante 3 días. ¿Es verdad?». «Sí», Gustavo confirmó, la memoria vívida en su mente. «Se emocionó tanto que no podía dejar de llorar. Pensé que algo andaba mal,
pero ella dijo que era el día más feliz de su vida. Luisa sonrió satisfecha. «Papá, ¿por qué nunca hablas de mamá?» Antes de que Yara llegara, casi no decías su nombre. La pregunta era simple, pero calaba hondo. Gustavo respiró profundamente. «Porque duele, hija. Duele mucho recordar a alguien que amamos y ya no está aquí». «A mí también me duele», Luisa admitió, su voz pequeña. «Pero Yara dijo que cuando hablamos de las personas que amamos, ellas siguen vivas en nuestras historias. Creo que tiene razón, ¿no?» Gustavo abrazó a su hija, sintiendo que las lágrimas que había reprimido durante meses comenzaban a fluir. «Tienes muchísima razón, mi amor, y prometo que voy a hablar más de tu madre de ahora en adelante. Te contaré todas las historias que sé». «Y Yara puede contar las que tú no sabes, Luisa», completó con lógica impecable. «Sí», Gustavo asintió, una sonrisa triste en los labios. «Yara puede contarnos las que yo no sé». Mientras calmaba a Luisa para que se durmiera, Gustavo no podía quitarse de la cabeza las palabras de Débora. ¿Y si ella tuviera razón? ¿Y si Yara fuera una impostora hábil? Pero entonces, ¿cómo explicar las fotografías, las historias, los detalles íntimos sobre Renata? Y, lo que es más importante, ¿cómo explicar la transformación milagrosa en Luisa? Decidió que, a la mañana siguiente, haría lo que debería haber hecho desde el principio. Verificaría minuciosamente el pasado de Yara Oliveira, no por desconfianza, sino por diligencia, por Luisa, y quizás también por Renata. La lluvia caía implacable sobre Madrid aquel miércoles, transformando las calles en pequeños ríos y el cielo en una masa gris y uniforme. Gustavo observaba las gotas escurrirse por la ventana de su oficina corporativa, un espacio que rara vez ocupaba en los últimos meses. Desde el fallecimiento de Renata, la sede de Almeida Inversiones se había convertido en un lugar extraño para él, familiar y alienígena al mismo tiempo. «Señor Almeida, el investigador ha llegado». La voz de su secretaria lo trajo de vuelta al presente. Gustavo se ajustó la corbata sintiéndose extrañamente culpable. «Que pase, Clarisa». Tadeo Brito entró en la sala con la discreción que su profesión exigía. Expolicía, ahora investigador particular, había construido una reputación de eficiencia y discreción que lo convertía en el preferido de la élite madrileña para asuntos delicados. «Brito», Gustavo saludó, indicando la silla frente a él. «Agradezco la rapidez». «Solo haciendo mi trabajo», respondió el investigador abriendo una carpeta sobre la mesa. «Tengo la información que solicitó sobre Yara Oliveira». Gustavo respiró hondo. En las 2 semanas desde la visita de Débora, él había luchado consigo mismo sobre la necesidad de esta investigación. Por un lado, Luisa florecía visiblemente bajo la influencia de Yara. Por otro, las palabras de su prima habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. ¿Qué descubrió? Yara Oliveira, 42 años, nacida en Vallecas. Tadeo comenzó consultando sus anotaciones. Hija única de María José Oliveira, costurera, fallecida hace 6 años, y José Antonio Oliveira, albañil, fallecido hace 15. Concluyó la escuela secundaria en escuela pública y después se formó como técnica de enfermería en un centro de formación profesional. Trabajó durante 6 años en el Hospital Universitario La Paz y posteriormente en la Clínica Santa Cecilia en Chamberí, especializada en tratamientos oncológicos. Los hechos se alineaban perfectamente con lo que Yara había contado. Gustavo notó con cierto alivio. Sobre la relación con su difunta esposa, Tadeo continuó, confirmé que ambas asistieron a la misma escuela primaria y vivieron en el mismo complejo de viviendas en Vallecas. Hablé con 3 antiguos vecinos que confirmaron la estrecha amistad entre las dos en la adolescencia. ¿Y el matrimonio que ella mencionó? Se casó a los 22 años con Eduardo Nacimiento, profesor de educación física. Se divorció 3 años después, sin hijos. Nada digno de mención. Gustavo asintió, sintiéndose cada vez más tonto por haber dudado. Sin embargo, Tadeo hizo una pausa calculada. Hay algunos puntos que merecen atención. ¿Qué puntos? En los últimos 2 años,
Yara Oliveira ha acumulado deudas considerables. Debe aproximadamente 180.000 euros a diversos acreedores, incluyendo préstamos bancarios, financieras y tarjetas de crédito. Gustavo frunció el ceño. Eso es inesperado. Hay más, Tadeo continuó. Ella dejó el empleo en la clínica hace 8 meses, después de un periodo de bajas médicas recurrentes. Desde entonces ha trabajado temporalmente en 3 residencias diferentes, nunca permaneciendo más de unas pocas semanas. ¿Bajas médicas? ¿Está enferma? Tadeo consultó sus papeles. No pude acceder a los registros médicos específicos, pero encontré recibos de una clínica hematológica especializada. También hay registros de compras frecuentes en farmacias especializadas en medicamentos de alto costo, principalmente inmunosupresores. La oficina de repente pareció más fría. Gustavo se levantó, caminando hasta la ventana nuevamente. En resumen, él habló después de un momento, Yara Oliveira realmente conoció a mi esposa en la infancia, realmente trabajó como técnica de enfermería, pero está endeudada y posiblemente enferma. Precisamente, Tadeo confirmó. No encontré nada que sugiera intenciones criminales o fraudulentas. Ningún proceso, ninguna queja anterior. Su historial criminal está limpio. Entonces, ¿por qué no mencionó las deudas o la enfermedad? Eso, el investigador cerró su carpeta, es algo que solo ella puede responder. Después de despedir a Tadeo con el pago acordado, Gustavo permaneció en su oficina, sus pensamientos en un torbellino. El descubrimiento de las deudas no lo preocupaba tanto como el misterio de la salud de Yara. ¿Por qué esconder una condición médica? A menos que fuera algo serio, algo que podría impedir su contratación. Su celular sonó, interrumpiendo sus reflexiones. ¿Aló? ¿Señor Almeida? La voz de Cecilia, la coordinadora de la escuela de 1900... Luisa sonaba preocupada. Estamos intentando contactarlo desde hace unos minutos. Su hija no se siente bien. ¿Qué pasó? Tuvo un pequeño desacuerdo con algunos compañeros. Nada grave, pero está muy disgustada y pide ir a casa. Estoy en la oficina. Tardaré unos 40 minutos con este tráfico. ¿Podrían ustedes...? De hecho, señor Almeida, Cecilia interrumpió educadamente. Una señora ya vino a buscarla. Yara Oliveira. Ella está en la lista de autorizados que usted nos envió la semana pasada. Gustavo se acordó de la autorización. Había incluido a Yara para casos de emergencia, dado que ahora él pasaba algunas horas en la oficina nuevamente. De acuerdo, gracias por avisar. Voy a casa ahora mismo. Cuando llegó a la mansión, 1 hora después, encontró un escenario inesperado. Luisa y Yara estaban en la sala, envueltas en mantas, viendo El Mago de Oz con un tazón de palomitas entre ellas. Su hija reía, un sonido que se había vuelto precioso por su rareza, mientras Yara hacía comentarios graciosos sobre la película. «Mira, papá ha llegado», Luisa exclamó al verlo en la puerta. «Hola, princesa». Él se acercó besándole la frente. «Supe que no te sentías bien en la escuela». La sonrisa de Luisa se desvaneció un poco. Algunas niñas estaban diciendo que yo era rara por no tener mamá. Me enojé. «¿Y qué hiciste?», preguntó Gustavo preocupado. «Dije que sí tenía una mamá, solo que ella estaba en el cielo, y que también tenía a Yara, que conocía a mi mamá mejor que nadie». Gustavo le lanzó una mirada a Yara, quien observaba la interacción con expresión neutra. «Muy bien, hija. No hiciste nada malo». «Es lo que le dije», comentó Yara. Luisa se defendió con palabras, no con agresividad. Eso es madurez. «Voy a darme una ducha, y luego vuelvo para ver el resto de la película con ustedes, ¿de acuerdo?», propuso Gustavo, queriendo un momento a solas con sus pensamientos. «Está bien, pero vuelve pronto. Está en la mejor parte». Luisa asintió, ya reconcentrada en la televisión. En la habitación, mientras se cambiaba el traje por ropa más cómoda, Gustavo intentaba reconciliar 2 realidades contradictorias: la Yara que Brito había investigado, endeudada, posiblemente enferma, con un historial de empleos cortos, y la Yara que había transformado su casa y devuelto la sonrisa a su hija. Cuando bajó de nuevo,
La película había terminado y Luisa se había ido a duchar. Encontró a Yara en la cocina preparando un té. «Gracias por recoger a Luisa hoy», él comenzó, apoyándose en la encimera. «Es mi trabajo», ella respondió simplemente. «En realidad no lo es. Tu trabajo es mantener la casa limpia, no ser psicóloga infantil, contadora de historias y confidente de mi hija». Yara lo miró con firmeza. «Si te sientes incómodo con mi relación con Luisa, puedo alejarme». «No es eso», Gustavo suspiró. «Es que te has vuelto indispensable para nosotros, para Luisa especialmente, y eso me preocupa». «¿Por qué?» «Porque no sé si puedo confiar en ti completamente». Las palabras flotaron en el aire como una nube tóxica. Yara colocó la taza que sostenía sobre la encimera con calculado cuidado. «¿Qué quieres decir exactamente con eso, Gustavo?» Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre de pila, él notó. «Tienes deudas considerables, Yara, más de 180.000 reales». Su rostro palideció ligeramente, pero su postura continuó erguida. «Me investigaste. Tengo una hija que proteger. ¿Y descubrir que tengo problemas financieros me convierte en una amenaza?» «No es solo eso», Gustavo continuó. «Olvidaste mencionar que tienes alguna condición médica, algo lo suficientemente serio como para justificar licencias recurrentes en tu antiguo empleo». Yara respiró hondo, como quien reúne fuerzas. «Entiendo tu preocupación. Y sí, debería haberlo mencionado antes, pero no era relevante para mi capacidad de realizar el trabajo. Es relevante cuando te vuelves tan importante para mi hija. Si estás enferma, tengo anemia falciforme». Ella interrumpió abruptamente. «Una forma particularmente complicada de la enfermedad que se ha agravado en los últimos años. Requiere tratamientos caros, transfusiones periódicas, medicamentos continuos. De ahí las deudas». Gustavo procesó la información lentamente. «¿La anemia falciforme no es una enfermedad genética que generalmente se manifiesta en la infancia?» «En la mayoría de los casos, sí, pero existen variantes que pueden permanecer relativamente asintomáticas hasta la edad adulta. Tuve la suerte, o la mala suerte, de descubrir la mía tardíamente, cuando ya había algunos daños en los órganos». «¿Y es grave?» Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Yara. «Lo suficientemente grave como para agotar mis ahorros en los últimos años. No tengo un plan de salud que cubra todos los tratamientos necesarios». «¿Por qué no lo contaste antes?» «Porque no quería tu lástima, Gustavo. Ni quería parecer una oportunista aprovechando la conexión con Renata para conseguir ayuda financiera». Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera la lluvia seguía cayendo, creando una cortina de agua que aislaba la casa del resto del mundo. «Mira», Yara habló finalmente, «entiendo tus sospechas. En tu lugar, yo también investigaría. Así que vamos a resolver esto de una vez». Ella cogió su bolso, sacando un pequeño sobre. «Aquí están mis exámenes recientes, recetas médicas, comprobantes de tratamientos. No tengo nada que esconder». Gustavo no cogió los documentos. «No es necesario». «Sí lo es», ella insistió, colocando el sobre en la mesa. «Y más, si prefieres que me aleje, lo entenderé perfectamente. Puedo recomendar a otra persona para cuidar la casa, alguien sin complicaciones». «¿Harías eso?», preguntó Gustavo genuinamente sorprendido. «¿Después de todo el vínculo con Luisa? Si es lo mejor para ella, sí». «¿Y qué hay del pacto con Renata? ¿Cuidar lo que ella tenía de más preciado?» «Algunas promesas necesitan ser rotas cuando la realidad cambia», Yara respondió con dignidad. «No puedo cumplir un juramento de adolescencia a expensas de la tranquilidad de su hija». En ese momento Gustavo vio más allá de la limpiadora, más allá de la amiga de la infancia de su esposa, más allá de la mujer enferma con deudas. Vio a alguien con una integridad que se volvía cada vez más rara en su mundo. «Luisa quedaría destrozada si te fueras», él admitió finalmente. «Yo también». Yara lo miró con sorpresa. «¿Incluso sabiendo todo esto?» «Quizás especialmente por saber todo esto». Antes de que Yara pudiera responder, oyeron a Luisa bajar las escaleras.
La niña entró en la cocina en pijama, con el pelo mojado del baño. ¿De qué están hablando?, ella preguntó, mirando de uno a otro. Estábamos hablando sobre algunos problemas de adultos, Gustavo respondió vagamente. ¿Cómo qué? La curiosidad infantil persistió. Gustavo y Yara intercambiaron miradas. Él asintió levemente, autorizando la verdad. Luisa, Yara comenzó gentilmente, ¿sabes cuándo te enfermas y necesitas tomar medicinas? Yo tengo una enfermedad que necesita medicinas todo el tiempo. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Estás enferma? ¿Es grave? Es una condición que necesito controlar. A veces me siento muy cansada. Otras veces necesito ir al hospital. ¿Va a estar todo bien? La voz de Luisa tembló ligeramente. Si me cuido bien, sí, Yara respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero las medicinas son muy caras, y eso me ha causado algunas dificultades. Luisa procesó la información con una seriedad sorprendente para su edad. Papá puede ayudar. Él tiene mucho dinero. Gustavo sintió un calor en el rostro. Luisa, no es tan simple. ¿Por qué no? La niña cuestionó con la lógica implacable de los niños. Siempre dices que el dinero existe para resolver problemas. Yara tiene un problema. Tú tienes dinero. Tiene sentido. Yara sonrió a pesar de la situación incómoda. Tu hija tiene una visión muy pragmática de la vida. Ella sacó eso de su madre, Gustavo respondió, sintiéndose acorralado por la lógica infantil. Luisa, los asuntos financieros son complicados entre adultos. Yara tiene su orgullo, su independencia. Pero ella nos ayuda, Luisa insistió. No es justo que nosotros no la ayudemos a ella. Un silencio reflexivo cayó sobre la cocina. Finalmente, Gustavo miró a Yara. Ella tiene razón, ¿sabes? No sería justo. Gustavo, no quiero tu caridad. Yara respondió con firmeza. No sería caridad. Él corrigió. Sería una inversión. ¿Inversión en qué exactamente? En la salud de mi hija. Gustavo respondió simplemente. Luisa está más feliz y equilibrada desde que llegaste. Tú trajiste de vuelta partes de su madre que estaban perdidas. Eso no tiene precio. ¿Estás proponiendo pagar mis deudas médicas como un bono laboral? Yara preguntó incrédula. Estoy proponiendo un acuerdo, Gustavo aclaró. Tú continúas con nosotros, ayudando a Luisa a procesar el duelo y a conocer a la madre que perdió. A cambio, me encargo de que tengas el tratamiento médico adecuado y resuelvo tus asuntos financieros pendientes. Esto es absurdo, Yara negó con la cabeza. No puedo aceptar. ¿Por qué no? Luisa intervino. Es un intercambio justo. Mamá querría que te pusieras bien. La mención a Renata conmovió a Yara visiblemente. Sus ojos se humedecieron. Tu padre está ofreciendo mucho más de lo que merezco, Luisa. Si es por Luisa, Gustavo añadió sabiendo que tocaba el punto exacto, considera esto como parte de aquella promesa que tú y Renata hicieron. Solo podrás cuidar de su tesoro si estás sana. Yara se quedó en silencio, claramente dividida. Puedo aceptar con una condición. Ella finalmente habló. ¿Cuál? Que no sea tratada solo como empleada cuando se trate de Luisa. Quiero ser consultada sobre decisiones que la afecten. Quiero ser una compañera en su educación, no solo alguien que limpia la casa y cuenta historias. La condición sorprendió a Gustavo. No era dinero, ni beneficios lo que ella pedía, sino un lugar de influencia en la vida de su hija. Por un momento, sintió un instinto protector rebelarse contra la idea, pero entonces miró a Luisa, quien observaba la conversación con ojos atentos, y recordó cómo ella había florecido en las últimas semanas. Acepto, él respondió finalmente. Compañeros en la crianza de Luisa. Extendió la mano para sellar el acuerdo, que Yara estrechó después de un momento de vacilación. Luisa, satisfecha con el desenlace, abrazó a los dos adultos al mismo tiempo. Ahora somos como una familia, ¿verdad? La niña comentó inocentemente. Gustavo e Yara se miraron por encima de la cabeza de Luisa, ambos desviando rápidamente la mirada al percibir algo inesperado en los ojos del otro. Algo parecido a una familia,
Yara respondió con cuidado. Personas que se preocupan unas por otras. ¿Y qué tal si celebramos con un helado? Gustavo sugirió, rompiendo el momento de tensión. De pistacho, Luisa exclamó. Era el favorito de mamá y Yara me lo contó. De pistacho será. Gustavo asintió, sintiendo un extraño alivio. Como si, al aceptar a Yara con todos sus secretos y complicaciones, hubiera finalmente encontrado un camino para seguir adelante. Lo que él no sabía, mientras preparaba las copas de helado, era que el acuerdo recién firmado sería puesto a prueba mucho antes y de forma mucho más dramática de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Una semana después del acuerdo entre Gustavo e Yara, la rutina en la mansión de los Almeida fluía con una armonía que parecía casi milagrosa. Yara realizaba las tareas domésticas, pero su papel se había expandido sutilmente. Ahora participaba en las reuniones escolares y ayudaba a Luisa con los deberes. Gustavo cumplió su parte del acuerdo con eficiencia empresarial. Su equipo jurídico negociaba las deudas de Yara, mientras se había provisto un seguro médico privado. La primera consulta con un renombrado hematólogo estaba marcada para la semana siguiente. Aquella mañana de sábado, el sol de primavera iluminaba la cocina donde Luisa e Yara preparaban tortitas. La niña mezclaba la masa con concentración absoluta, la lengua atrapada entre los dientes, exactamente como Renata hacía cuando se concentraba. «A tu madre le encantaba cocinar los fines de semana», comentó Yara, observando la destreza sorprendente de Luisa. «¿De verdad? Pero ella siempre decía que odiaba cocinar», Luisa respondió confusa. «Ah, eso fue después. En la adolescencia, ella decía que sería chef de cocina. Llegó a hacer un curso básico de cocina en el centro comunitario. Pero ella se graduó en arquitectura». Luisa frunció el ceño. «Porque era más práctico, ofrecía más oportunidades, pero su pasión secreta siempre fue la gastronomía». Gustavo, que entraba en la cocina en ese momento, se detuvo al escuchar la conversación. Una faceta más de Renata que desconocía completamente. «Buenos días», él saludó, aceptando el beso de Luisa. «¿Tortitas?» Receta especial de la abuela María José, madre de Yara y tía postiza de mamá, Luisa explicó con entusiasmo. El desayuno transcurrió con más historias sobre Renata, travesuras de infancia, sueños de adolescencia, pequeños detalles que hacían reír a Luisa y a Gustavo, preguntarse cuántas versiones de su esposa habían existido. Fue cuando estaban terminando las tortitas que Yara súbitamente palideció. La taza que sostenía se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos en el suelo. «¿Yara?», Luisa llamó alarmada. La mujer intentó responder, pero sus palabras salieron arrastradas. Ella intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Gustavo apenas tuvo tiempo de sostenerla antes de que se desplomara. «¡Yara!», él gritó sosteniéndola. «¿Qué está pasando? ¿Puedes oírme?». Ella parpadeó lentamente, sus ojos desenfocados. «Culpa», murmuró antes, de perder el conocimiento. «Papá, ¿qué está pasando?», Luisa preguntó en pánico, las lágrimas ya formándose. «Está teniendo una crisis», Gustavo explicó, cargando a Yara hasta el sofá. «Voy a llamar a una ambulancia». «No, la ambulancia tardará», Luisa sorprendió con su lucidez. «Llévala en tu coche, es más rápido». Minutos después, estaban en el Mercedes rumbo al Hospital Universitario La Paz. Yara, semiconsciente en el asiento trasero, murmuraba palabras incomprensibles mientras Luisa sostenía su mano. «Todo va a estar bien, hija», Gustavo repetía. «Yara es fuerte, ella va a estar bien». «Ella no puede irse como mamá», Luisa sollozó. «No quiero perder a otra madre». A la llegada al hospital, el equipo de emergencia actuó con rapidez. El nombre Almeida abrió puertas y en minutos Yara estaba siendo atendida. «Señor Almeida», una médica de mediana edad se acercó. «Soy la doctora Camila Prado, hematóloga». «¿Cómo está ella?», preguntó Gustavo. «Estabilizada, pero la situación es delicada. La señora Oliveira está sufriendo una crisis vaso-oclusiva severa, complicación de la anemia falciforme.
Las células sanguíneas anormales están bloqueando la circulación a órganos vitales. ¿Es grave? La pregunta salió como un susurro. Bastante, especialmente porque ella abandonó parte del tratamiento hace algunos meses, probablemente debido a los costos. Gustavo sintió una ola de culpa. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación intravenosa, analgésicos potentes y oxigenoterapia, pero necesitará transfusiones sanguíneas y medicación específica para evitar nuevas crisis. El tratamiento es caro y prolongado. El dinero no es problema, Gustavo afirmó. Haga todo lo que sea necesario. Papá, Luisa tiró de su manga. ¿Puedo ver a Yara? La médica dudó. Está sedada y se someterá a más exámenes. Quizás mañana sea más apropiado. Por favor, Luisa imploró. Solo un minutito. Necesito decirle algo. La médica reconsideró. Solo 5 minutos. Gustavo y Luisa fueron conducidos a una sala de tratamiento. Yara estaba conectada a diversos aparatos, su piel normalmente morena, ahora grisácea. Luisa se acercó cautelosamente. «Hola, Yara», ella susurró sosteniendo su mano. «No sé si puedes oírme, pero quiero que sepas que estamos aquí, papá y yo, y vamos a cuidarte, igual que tú nos cuidas a nosotros». «Prometiste contar más historias de mamá», Luisa continuó. «Así que tienes que ponerte bien, ¿vale? Porque necesito saberlo todo y porque eres importante para nosotros. Muy importante». Durante los días siguientes, Gustavo y Luisa establecieron una rutina alrededor del hospital. Por la mañana, él llevaba a su hija a la escuela y seguía hacia La Paz, trabajando remotamente en la suite hospitalaria. Por la tarde, buscaba a Luisa y juntos leían a Yara semiconsciente. Fue al cuarto día, cuando Luisa había salido con la psicóloga del hospital, que Yara finalmente despertó completamente. Sus ojos encontraron a Gustavo trabajando en su laptop. «Parece que sobreviví», ella murmuró con voz ronca. Gustavo dejó el ordenador, acercándose. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un autobús», ella intentó sonreír. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» 4 días. Luisa está bien, asustada, pero lidiando mejor de lo que esperaba. La médica dijo que abandonaste parte del tratamiento, Gustavo comentó. Tuve que elegir entre pagar el alquiler y comprar los medicamentos más caros. Ya no necesitarás hacer ese tipo de elección, él dijo. Tu tratamiento está completamente cubierto ahora. Gracias, Yara respondió. Te lo reembolsaré cuando pueda. No seas ridícula. No es ridículo querer mantener mi dignidad. Hablaremos de eso cuando te hayas recuperado. Yara asintió, pareciendo exhausta. Gustavo, hay algo que necesito contarte, algo que debería haber dicho desde el principio. Él sintió un nudo en el pecho. ¿Qué? Sobre Renata y yo, la historia no es exactamente como te conté. La separación entre nosotras. No fue tu familia quien forzó a Renata a alejarse de mí, fui yo quien desapareció. Gustavo se sentó lentamente en la silla junto a la cama. Continúa. Cuando Renata empezó a salir contigo, ella me presentó. ¿Recuerdas? Un almuerzo rápido cerca de la Universidad Complutense de Madrid. La memoria volvió vagamente. Una amiga tímida de Renata en un encuentro breve. Después de aquel día, tu madre me buscó. ¿Mi madre? Gustavo repitió, incrédulo. Ella fue clara. Dijo que Renata tenía potencial, pero que yo sería un recordatorio constante de un pasado que ella necesitaba superar. ¿Y tú simplemente obedeciste? La voz de Gustavo desbordaba incredulidad. No fue tan simple, Yara replicó. Observé cómo Renata cambiaba cerca de tu familia, cómo se esforzaba por encajar, por hablar sin el acento de la periferia, por usar los cubiertos correctos. Era como ver a alguien construyendo una nueva versión de sí misma. Percibí que yo era un ladrillo que no encajaba en aquella construcción, y peor, mi presencia hacía que tu familia la tratara diferente. Algunos comentarios, miradas. Renata fingía no notarlo, pero yo veía cómo aquello la lastimaba. Entonces te alejaste para protegerla, Gustavo concluyó. Cambié de número, de dirección. Dejé solo una nota. Fue cruel, pero pensé que un corte limpio sería menos doloroso.
¿por qué no me contaste esto antes? Porque me avergüenzo de esa decisión hasta hoy, y porque no quería que supieras lo cruel que tu familia fue capaz de ser con alguien por haber nacido en el lugar equivocado. Gustavo se levantó, caminando hasta la ventana. Mi madre nunca mencionó esto. Claro que no, Yara respondió. Algunas acciones son difíciles de justificar. Un silencio pesado se estableció entre ellos. Cuando Gustavo finalmente se giró, su rostro mostraba una mezcla de emociones: ira, tristeza, culpa y gratitud. Sacrificaste tu amistad más preciosa para que Renata pudiera tener la vida que creía querer. Él habló, con la voz quebrada. Y ahora estás aquí, cumpliendo una promesa para una amiga a la que tú misma elegiste dejar. La vida rara vez sigue un camino lineal, Yara respondió. A veces necesitamos dar un paso hacia atrás para permitir que otros avancen. ¿Renata lo sabía? ¿Sobre la implicación de mi madre? Nunca hablamos de eso, pero Renata era inteligente. Creo que en el fondo ella lo entendió. Gustavo absorbió el peso de todo aquello. Su familia había manipulado las circunstancias, eliminando lo que consideraban inapropiado en el pasado de Renata, y él, ciego por el privilegio, nunca había cuestionado el proceso por el cual su esposa había pasado. ¿Ella era feliz? La pregunta se escapó. ¿Conmigo, con la vida que construimos? Creo que sí, diferente, transformada, pero feliz a su manera. Y el nacimiento de Luisa trajo una alegría que vi claramente incluso a la distancia. Antes de que Gustavo pudiera responder, la puerta se abrió y Luisa entró corriendo, sus ojos iluminándose al ver a Yara despierta. —¡Yara! ¡Te despertaste! La niña exclamó. —Tenía tanto miedo. Pequeña. Yara sonrió extendiendo la mano. No te librarás de mí tan fácil. ¿Lo prometes? Preguntó Luisa, dejando ver su inseguridad. Lo prometo, respondió Yara, sosteniendo su mano. Todavía nos quedan muchas historias por vivir. Gustavo observó la interacción, su corazón pesado por las revelaciones, pero también extrañamente ligero. La verdad, por dolorosa que fuera, traía una claridad reconfortante. Ahora entendía mejor no solo a Renata e Yara, sino también el papel que su propia familia, que él mismo, había desempeñado en aquella compleja situación. Mientras Luisa charlaba animadamente, Gustavo tomó una decisión silenciosa. Era hora de romper el ciclo de prejuicios y expectativas sofocantes que su familia perpetuaba, por Luisa, por Renata y por sí mismo. El otoño pintaba Madrid con tonos dorados cuando Yara finalmente recibió el alta del hospital. Después de 2 semanas de hospitalización y un tratamiento intensivo, sus médicos consideraron seguro que continuara la recuperación en casa, siempre que siguiera rigurosamente las recomendaciones médicas. En casa, sin embargo, no significaba su pequeño apartamento en Usera. Gustavo había preparado la habitación de invitados de la mansión para recibirla. «No es necesario», protestó ella. «Puedo cuidarme sola». «Estoy seguro de que puedes», respondió Gustavo. «Pero Luisa se sentiría destrozada si no te quedaras con nosotros. Y francamente, yo también». Lo que Gustavo no mencionó fue que ya había rescindido el contrato de alquiler de Yara. El apartamento, un cubículo en el 4º piso sin ascensor, con filtraciones, era simplemente inadecuado para su recuperación. Cuando el coche se detuvo en la mansión, Luisa ya esperaba en la puerta, sosteniendo un cartel colorido. «Bienvenida a casa Yara», decorado con flores y corazones. «¡Sorpresa!», gritó la niña. «Decoré tu habitación con fotos de mamá». Yara sintió que las lágrimas brotaban. «Gracias, pequeña. Es el mejor regalo que podría recibir». La habitación había sido transformada. Las paredes exhibían un tono suave de verde aguamarina, el color favorito de Renata. En una pared entera, un mural de fotografías creaba una cronología visual de la vida de Renata, desde los juegos en el pozo del tío Raimundo hasta los momentos con la familia. Mientras Yara se adaptaba, Gustavo volvió parcialmente a la rutina de trabajo. Luisa regresó a la escuela, ahora con renovada alegría.
Las tardes estaban dedicadas a sesiones de lectura en la habitación de Yara. Una de esas tardes, Gustavo llegó más temprano y encontró a Luisa e Yara en el jardín. La niña leía en voz alta un libro sobre constelaciones. Y la Osa Mayor se llama así porque parece un oso grande en el cielo, explicaba Luisa. Para mí siempre ha parecido más una olla, comentó Yara sonriendo. ¿Una olla? Luisa rió. Eso es muy raro. Diferentes culturas ven diferentes formas en las mismas estrellas, intervino Gustavo. Los griegos veían un oso, los chinos un carro, los indígenas sudamericanos un tapir. Y Yara ve una olla, concluyó Luisa riendo. Fue un momento simple, pero que golpeó a Gustavo con una fuerza inesperada. Había una naturalidad en aquella escena que parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. «¿Qué tal un paseo este fin de semana?» «¿A dónde?», preguntó Luisa entusiasmada. Gustavo miró a Yara. «A el pozo del tío Raimundo». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. «¿Por qué?», preguntó Yara finalmente. «Porque es hora de que Luisa conozca de dónde vino su madre. Las calles donde jugó, la escuela donde estudió, las personas que formaron parte de su vida». «¿El pozo del tío Raimundo?», repitió Luisa. «¿Es donde vivía mamá antes?» «Sí, es una comunidad aquí en Madrid», explicó Gustavo. «Un lugar muy diferente de donde vivimos, pero que forma parte de la historia de tu madre». Luisa consideró la idea con seriedad. «¿Podemos ir a la casa donde vivía? ¿Y a su escuela?» «Si Yara nos guía, sí». Yara tardó en responder. «El edificio donde vivíamos fue demolido, pero puedo mostrar los lugares importantes». La mañana del sábado, Gustavo sorprendió a ambas apareciendo con un Hyundai i20 alquilado. «Llamamos menos la atención así», explicó. «Y podemos aparcar más fácilmente». El viaje hasta el pozo del tío Raimundo llevó solo 20 minutos, una distancia geográfica corta que escondía un abismo social profundo. «Allí empiezan las fronteras de la comunidad», indicó Yara. «Cuando éramos niñas, todo esto estaba mucho más desorganizado». Luisa observaba todo con los ojos muy abiertos. Los edificios apretados, las calles estrechas con comercio vibrante, la gente transitando entre puestos. Gustavo absorbía cada detalle. Como empresario inmobiliario, conocía el pozo del tío Raimundo en los mapas, pero nunca había visitado el lugar. La vitalidad lo sorprendió, los colores vivos, la música, el olor a comida que se preparaba. Siguiendo las indicaciones de Yara, aparcaron cerca de una plaza. Desde allí siguieron a pie por callejones que progresivamente se volvían más estrechos. Allí, Yara señaló un terreno donde había tiendas. Era donde estaba nuestro edificio, segundo piso, apartamento 204. «¿Cómo era?», preguntó Luisa. «Pequeño, muy pequeño». Yara sonrió. «La habitación que tienes ahora es más grande que todo nuestro apartamento». Continuaron la caminata, con Yara mostrando la escuela donde estudiaron, la biblioteca comunitaria y la plaza donde organizaban presentaciones teatrales. «Doña Yara, ¿es usted misma?». La exclamación vino de una señora mayor que barría la acera de una tienda de comestibles. «Doña Zuleide». Yara abrazó a la anciana. «¿Cuánto tiempo?». «Años, niña. Pensé que se había olvidado». «¿De nosotros?». «Nunca», Yara aseguró presentando a sus acompañantes. «Doña Zuleide, este es Gustavo Almeida y su hija Luisa, la hija de Renata». Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. «Santa Madre de Dios, los mismos ojos verdes, es como ver un fantasmita de la pequeña Renata». «¿Usted conoció a mi madre?», preguntó Luisa tímidamente. «¿Conocer? Hija mía, prácticamente ayudé a criarlas a las dos. Las cuidaba cuando sus madres trabajaban. Dos diablillas, te lo digo». El encuentro casual se transformó en una parada prolongada en la tienda de comestibles. Las historias fluyeron. Renata organizando una biblioteca comunitaria. Las dos adolescentes ensayando bailes para festivales. «Tu madre tenía un talento especial para unir a la gente», contó doña Zuleide. «Cuando había algún problema en la comunidad, era ella quien organizaba reuniones.
Pensaba en soluciones. Ella siguió así, comentó Gustavo. Siempre era ella quien resolvía conflictos, encontraba compromisos. Doña Zuleide lo estudió con ojos perspicaces. Usted es el marido rico que se llevó a nuestra Renata de aquí. Sí, Gustavo admitió, soy yo. ¿Fue feliz contigo? Espero que sí, respondió honestamente. Tuvimos una buena vida juntos, pero ahora me doy cuenta de que quizás hubo partes de ella que nunca conocí por completo. La anciana asintió. ¿Es por eso que están aquí, para conocer esas partes? Exactamente por eso, Gustavo confirmó. La visita se extendió por el día. Antiguos vecinos, una profesora jubilada, el dueño de la panadería, cada uno contribuyendo al rompecabezas de quién era realmente Renata. Cuando volvieron al coche, Luisa estaba exhausta pero transformada por la experiencia. «Papá», llamó, «¿podemos volver otras veces?» «Claro que sí, hija». «¿Y podemos traerlos para que nos visiten, a doña Zuleide y a los demás?» Gustavo dudó, imaginando la reacción de su madre al ver la mansión de los Almeida con vecinos del pozo del tío Raimundo. «Sería un placer recibirlos en nuestra casa», respondió, encontrando la mirada sorprendida de Yara por el retrovisor. En los meses siguientes, se estableció una nueva normalidad. Yara, recuperada, ocupaba oficialmente el puesto de ama de llaves. En la práctica, sin embargo, su papel iba mucho más allá. Para Luisa, ella era confidente y figura materna. Para Gustavo, se había convertido en una compañera en la crianza de su hija y gradualmente en una amiga cuya opinión valoraba. La relación entre ellos evolucionó naturalmente. Comenzó con conversaciones nocturnas después de que Luisa se dormía, discusiones sobre educación que se transformaban en reflexiones sobre la vida y los valores. Gustavo descubrió en Yara una inteligencia aguda y una perspectiva que complementaba la suya. Fueron esas diferencias de perspectiva las que generaron el primer conflicto, 4 meses después. «No lo creo apropiado», argumentó Gustavo. «Luisa tiene solo 9 años, es muy joven para ser expuesta a realidades tan duras». «Es exactamente por ser joven que debe conocer esas realidades», replicó Yara. «El proyecto social en el pozo del tío Raimundo no tiene nada de inadecuado para su edad». «¿Quieres decir que tienes miedo? ¿De que se sienta culpable por el privilegio que tiene?» «No pongas palabras en mi boca. Solo estoy traduciendo lo que realmente temes», insistió Yara. «Luisa no es frágil, puede lidiar con la verdad sobre el mundo, y quizás necesite eso para entender quién era su madre». La mención a Renata alteró la dinámica de la discusión. «Tienes razón», Gustavo admitió. «Me estoy protegiendo a mí mismo tanto como a ella». Renata lo habría aprobado. Ella siempre quiso que Luisa conociera ambos mundos. La primera visita de Luisa al proyecto social, en el pozo del tío Raimundo, marcó el inicio de una transformación más profunda. La niña floreció, organizando presentaciones teatrales, exactamente como su madre había hecho décadas antes. Fue después de una de esas visitas que Gustavo recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Gustavo, soy Débora. Acabo de enterarme de que estás llevando a Luisa a el pozo del tío Raimundo. ¿Has perdido la cabeza? Tu madre está teniendo un ataque». «Hola, Débora. Sí, Luisa está participando en un proyecto social allí. Es educativo y perfectamente seguro». «¿Y qué viene después? ¿Visitas a prisiones? ¿Qué te ha pasado? Primero esa limpiadora misteriosa mudándose a tu casa, ahora esto». «Yara no es una limpiadora misteriosa», respondió Gustavo. «Ella era la mejor amiga de Renata y ahora es parte de nuestra familia». «¿Parte de la familia? Necesitas ayuda psiquiátrica. Esa mujer te está manipulando a ti y a Luisa». «Basta, Débora», interrumpió. «No toleraré que hables así de Yara. Si no puedes respetar mis decisiones, quizás sea mejor que nos demos un tiempo. Tu madre quiere que vengan a la cena del domingo, especialmente Luisa». «No iremos», Gustavo respondió categóricamente. «¿Cómo que no? Es su 70 cumpleaños. Enviaremos un regalo, pero no pondré a Luisa o a Yara en una situación donde serán juzgadas o menospreciadas. ¿Estás eligiendo a esa mujer en vez de a tu propia madre?».
La voz de Débora rebosaba indignación. Estoy eligiendo la felicidad de mi hija y el respeto a la memoria de mi esposa, corrigió Gustavo. Y sí, también estoy eligiendo a Yara, que ha mostrado más compasión de la que nuestra familia jamás ha demostrado. Aquella noche, después de acostar a Luisa, Gustavo encontró a Yara en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. Gracias, ella rompió el silencio, por defenderme. No solo te estaba defendiendo a ti, respondió, estaba defendiéndonos a nosotros. La palabra flotó entre ellos, cargada de significados. Nosotros, una unidad, una familia reconstruida. Gustavo, Yara se giró. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros. ¿Y qué está pasando?, preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. Algo que no planeamos, algo que quizás no debería pasar. ¿Te refieres al hecho de que eras la mejor amiga de Renata? ¿O que técnicamente trabajas para mí? Ambos, admitió. Y también el hecho de que Luisa está finalmente encontrando equilibrio. Complicar esto parece arriesgado. ¿Sabías que Luisa me preguntó por qué te miro de la misma manera que el príncipe mira a la princesa en las películas? Yara se sonrojó. ¿Y qué respondiste? La verdad, que a veces, cuando menos lo esperamos, encontramos a alguien que trae la luz de vuelta a nuestra vida. Gustavo, estoy enamorado de ti, Yara, declaró simplemente. No lo planeé, no lo busqué, pero es la verdad. Tengo miedo, confesó. Miedo de que esto sea solo gratitud, miedo de lo que Luisa pensaría, miedo de estar traicionando a Renata de alguna manera. Renata nos unió. Aunque no esté aquí, fue ella quien nos trajo a este momento. Ella me odiaría, Yara sonrió tristemente, si supiera que me enamoré de su marido. O quizás ella se alegraría de saber que las dos personas que más amaban a Luisa se encontraron el uno al otro. Yo creo que a mamá le gustaría. Ambos se giraron para encontrar a Luisa parada en la puerta, abrazando su conejo de peluche. «Luisa», exclamó Gustavo, «¿cuánto tiempo llevas ahí?» «Solo un poquito», respondió la niña. «Tuve una pesadilla. Soñé que Yara se iba, igual que mamá se fue», explicó. «Pero, ¿y si empiezan a salir y luego se pelean? Entonces tendrás que irte». La perspicacia de la observación los tomó a ambos por sorpresa. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Que Yara y yo podamos tener sentimientos el uno por el otro? Luisa asintió. La tía Débora dijo que sería una traición a mamá. Luisa, Yara preguntó gentilmente, ¿tú qué crees? ¿Crees que sería una traición? La niña reflexionó profundamente. Al principio creía que sí, porque si papá amara a otra persona, quizás se olvidaría de mamá. ¿Y ahora?, preguntó Gustavo. Ahora creo que no, porque Yara no quiere que nos olvidemos de mamá. Ella siempre cuenta historias de ella, muestra fotos, nos hace recordarla. Y también, la niña continuó, mamá siempre decía que cuanto más amor mejor. Cuando le pregunté si me amaría menos cuando naciera el bebé, Gustavo sintió un pinchazo al recordar el embarazo interrumpido junto con la vida de Renata. Ella dijo que el corazón es como una casa mágica que siempre puede construir más habitaciones para amar a más personas. Así que creo que mamá lo entendería, especialmente porque es Yara, que era su mejor amiga. Finalmente, Luisa bostezó. ¿Puedo dormir con ustedes hoy? Claro que sí, respondió Gustavo tomándola en brazos. Mientras caminaban, Luisa murmuró, sería genial tener a Yara aquí siempre, como una segunda madre. Las miradas de Gustavo e Yara se encontraron, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Semanas después, Gustavo reunió a Yara y Luisa en la sala. «Tengo una propuesta», anunció. «Quiero crear una fundación en nombre de tu madre, una organización que ayudaría a niños de comunidades como el Pozo del Tío Raimundo». Los ojos de Luisa se iluminaron. ¿Como un regalo para mamá? Exactamente. Y quiero llamarla Fundación Renata Santos Almeida. Yara jadeó al escuchar el nombre completo, con el apellido de soltera que Renata había abandonado. Esto es perfecto, respondió con voz embargada. Y me gustaría que tú, Yara, fueras la directora de la fundación.
¿Yo? Yara negó con la cabeza. Pero no tengo experiencia administrativa. Tienes todo el conocimiento humano necesario, replicó Gustavo. El resto se aprende, y yo estaré a tu lado. El proyecto de la fundación se convirtió en el catalizador para la transformación definitiva entre ellos. Trabajando juntos, fortalecieron una asociación que trascendía etiquetas simples como amistad o romance. El primer beso ocurrió naturalmente, en una noche de trabajo. La relación evolucionó con la aprobación de Luisa y la desaprobación de la familia Almeida. Pero por primera vez, Gustavo descubrió que la opinión de su familia pesaba menos que su propia felicidad. 3 años después. ¿Estás nervioso? Luisa, ahora de 12 años, le ajustaba la corbata a su padre. Un poco, Gustavo admitió. Es un gran paso. Ya viven prácticamente casados desde hace años, comentó la preadolescente. Es solo un papel. No es solo un papel, Luisa. Es un compromiso, una promesa pública. La ceremonia fue íntima, celebrada en el jardín de la mansión. No había nadie de la familia Almeida, excepto un tío distante. En cambio, casi la mitad del pozo del tío Raimundo parecía haber venido. Doña Zuleide, antiguos vecinos, niños de la fundación. Cuando Yara caminó por el jardín con un vestido crema, Gustavo sintió una certeza que nunca antes había experimentado. A su lado, Luisa sostenía un pequeño retrato de Renata. Cuando llegó el momento de los votos, Yara habló directamente al retrato. «Renata, nunca imaginé estar aquí», comenzó emocionada. «No planeé enamorarme del hombre que amaste, ni ser una segunda madre para tu hija. Prometo honrar tu memoria todos los días, mantenerte viva en las historias y amar a tu familia con todo mi corazón». Gustavo, demasiado emocionado, habló de improviso. «Yara, me enseñaste que el amor no es un recurso finito, que podemos honrar el pasado mientras construimos un futuro. Trajiste luz cuando solo había sombras y me mostraste partes de Renata que yo nunca conocí». Cuando fueron declarados marido y mujer, Luisa fue la primera en abrazarlos, formando un círculo que parecía incluir también la presencia invisible de Renata. La Fundación Renata Santos Almeida prosperó en los años siguientes. Luisa, a medida que maduraba, se involucraba cada vez más en los proyectos. En su 16º cumpleaños, sorprendió a Gustavo e Yara durante la cena. «He decidido lo que quiero hacer después del instituto», declaró. «Voy a estudiar trabajo social y trabajar en la fundación. Quiero expandir nuestros proyectos a otras comunidades. Tu madre estaría increíblemente orgullosa», comentó Yara. «Mis 2 madres lo estarían», Luisa corrigió con una sonrisa. «Una en el cielo y otra aquí». Aquella noche, Gustavo encontró a Yara en la terraza. «Somos afortunados, ¿verdad?», comentó, abrazándola, «de todas las formas posibles». Ella estuvo de acuerdo. ¿Quién diría que una limpiadora enfrentando a una niña enfadada resultaría en todo esto? No fue coincidencia, Gustavo reflexionó. De alguna manera, Renata nos unió. Para cuidar de su mayor tesoro, Yara completó, y para encontrarnos el uno al otro en el proceso. La pareja permaneció en silencio contemplativo, observando la ciudad que albergaba tantas historias entrelazadas, de pérdida y recuperación, de divisiones sociales y puentes construidos, de una familia deshecha y luego recompuesta. La luna iluminaba Madrid, desde la Moraleja hasta los callejones del Pozo del tío Raimundo, recordándoles que a veces las distancias más infranqueables pueden ser vencidas por el más poderoso de los sentimientos, el amor.